Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Realmente una conferencia que nos ha hecho recrear, creo, nuestro momento de consultorio sumamente interesante, completa, plagada de enseñanza desde la experiencia, desde el conocimiento, desde el revisar aspectos tan importantes, tanto de lo psicoemocional hasta la forma más clara de hacer un examen físico y demás. Así que estamos muy agradecidos. Creo que tengo la sensación de estar escuchando los aplausos en este momento. Gracias, amigo. Gracias. En este momento vamos a pasar a escuchar, antes de escuchar a nuestros panelistas, les digo lo que quieran ir haciendo preguntas o incluso comentarios disparadores para introducir en la discusión a nuestros panelistas. Mientras ellos van hablando, que las vayan haciendo, así podemos ir nosotros después leerla cuando termine. Así que a continuación vamos a darle espacio a nuestros panelistas. Empezamos con el doctor Jorge Manera. Jorge, te escuchamos. Bueno, primero de todo, gracias Jorge. Ha sido muy buena tu exposición. Pienso que es lo que se dice, lo que no se dice y lo que no se enseña. Podríamos decir así también. Nos has enseñado cosas que habitualmente no se hablan, así que te lo agradezco. Te has alejado del modelo de la consulta tradicional médico-padeciente para acercarte a la entrevista dialogada propia de la medicina narrativa, que todos adherimos a ella, ¿no? Rita Sharon, demás. Fuimos hablando y yo iba recordando cosas, tengo muy poco tiempo, pero que he adquirido costumbre de hace años. Yo me fijo mucho en el paciente cuando entra y me da la mano. ¿Qué tipo de estrechar la mano tiene? Escribo prácticamente en el 70% de mis consultas en entrecomillado las primeras palabras que el paciente me dice. Eso es una carta de presentación, es una tarjeta que me está dando. Yo soy este. Eso me parece que es importantísimo. Y me fijo mucho, por supuesto, en lo que vos decís del acompañante, que es un aliado a veces. A veces. En los adolescentes o en los posadolescentes, la madre entra siempre primero. Es la que se sienta primero y la que generalmente habla. Yo a esos chicos les explico que nosotros somos la generación que no nos dejaban hablar por la dictadura militar y que nunca aprenda que nadie le saque el discurso. Así que le saco a la madre el discurso y se lo entrego al paciente, ¿no? Y otro muy frecuente es gente de generalmente baja instrucción, en varones, que se enojan cuando la mujer no recuerdan los medicamentos que toman, por ejemplo. ¿Cómo no te acordás la pastilla que yo tomo? Es hermoso, eso uno lo ha visto 1000 veces en la consulta, ¿no? Así que es aliado a veces hasta puede entorpecer el discurso. Yo cuando enseñaba en la pública hace muchos años, solía hacerle a los estudiantes un capítulo de un libro, Nash, un viejo libro llamado La presencia del analista, que el capítulo se llamaba ¿Qué va el paciente al consultorio del médico? Y los estudiantes siempre dicen lo mismo, va a que se cure. No va a eso, va a muchísimas otras cosas, como bien vos has descrito, ¿no? Establecer ese código que el paciente tiene, que es mucho más complejo que decir vengo solamente a que me cure, ¿no? Viene a pelearse con el médico, viene a confabularse contra un tercero, viene a que el médico fracase, porque eso confirma su personalidad, viene a muchas cosas, así que me pareció extraordinario lo que vos dijiste. Me pareció interesante también el poder reprimir esa cuota de irritabilidad que determinados discursos nos determinan, ¿no? Eso pasa porque el médico se conozca a sí mismo, no hay otra, no hay otra. A Blecher le preguntamos una vez qué tenía que hacer el médico que hacía terapia intensiva, y Blecher respondió, tiene que hacer psicoterapia intensiva. Es decir, yo creo que el médico que no se conoce a sí mismo, que no tiene idea de cómo es su expectativa de vida, sus proyectos, su idea de la muerte, cómo se relaciona con ella, pocas veces puede entender lo que el paciente tiene adelante. Me parece que es importante esto. Y para terminar, porque después podemos retrabajar, si no vamos a tomar mucho tiempo. Vos dijiste que muchas veces una irritabilidad puede ser un detonante del paciente que dice, lo veo tan joven. Bueno, en mi caso sería un halago, yo jamás me irritaría porque el paciente me diga eso. Así que, no, yo ahí no me irrito para nada. Dejo porque creo que hay que escucharte a vos y me gustaría seguir escuchándote.
hay que desbloquear a Pepe Gentilini, que está mute. Buenas noches. Bueno, si me escuchan, gracias también por la invitación. Los expresidentes estamos siempre presentes, como ustedes saben, y acompañando desde el lugar que podemos y que nos toca cualquier actividad que realice AMIR, ¿no? Porque seguimos siendo integrantes siempre de este grupo. Bueno, yo quería felicitar a los dos, Jorge, porque evidentemente han sido, bueno, Jorge Kirchner ha dado una charla muy instructiva. Lo que pasa que hay una cosa que Jorge quiere transmitir en su charla, que es el arte. Y el arte, dentro de la consulta médica, que está imbuida de los dos elementos, ¿no? Del tecnicismo y de la ciencia, y hay cuestiones científicas. Jorge, yo creo que buscó más camino del arte, y el arte no como artista, sino como artesanía, es muy difícil de enseñar. Por eso coincido con Jorge de que esto, si bien uno puede ir dando algunos elementos, las artesanías se aprenden haciendo, equivocándose. Por eso quizás también hayan elegido a dos comentaristas con canas, ¿no? Porque creo que los únicos que podemos contar algo de esto son los que ya hemos pasado más de 30, 35 años haciendo consultorio y escuchando historias y tratando de entender qué es lo que le pasa a la gente que viene a nuestros consultorios. Una cosita que me pareció que estoy anotando acá es, me gustó, Jorge, lo que dijiste, que Dios está en los detalles. No, que hay que buscar los detalles, porque Flaubert decía, Dios está en los detalles, que después esa frase se la robó un arquitecto, Van der Hoek, pero Dios está en los detalles es una frase que a mí siempre me pareció hermosa, y también creo que en la consulta y en la relación que uno puede entablar con otra persona, percibir esos pequeños detalles a veces nos pueden hacer encontrar el hilo del ovillo, o la punta del ovillo. Otra cuestión es que cuando vos empezaste, recalcaste que los primeros instantes, las primeras palabras pueden ser importantes. A veces las últimas también, y a veces inclusive lo no dicho también. Por eso creo que uno, más que oír, lo que le debe decir al paciente lo escucho. ¿Y por qué lo escucho? Porque la escucha es voluntaria, en la escucha uno coloca una atención, y vos dijiste solamente 2 minutos, y yo te puedo asegurar que si vos te sentás enfrente de un paciente, decís, lo escucho, y permanecés 2 minutos callado, es una enormidad. Es una enormidad. Uno no toma dimensión, pero te puedo asegurar que escuchar a alguien hablar 2 minutos enteros, vos te podés enterar de cosas que ni con una anamnesis dirigida se la vas a sacar. Por eso creo que esta anamnesis espontánea a la cual vos te referías es muy importante. Otro elemento que me parece que nosotros como clínicos debemos entender dónde se generan los fenómenos que los pacientes traen también, ¿no? Porque gran parte de los cuadros que hoy estamos atendiendo y que siempre atendimos son consecuencia muchas veces de los esfuerzos adaptativos de esas personas en un contexto de una demanda de mucha carga que no logran soportar, y nosotros tenemos que percibir y entender eso. Entonces también me parece que en estos tiempos donde hay una exacerbación del individualismo, de la competencia, de la meritocracia, si uno lo quiere decir, de rupturas de lazos sociales, limitarnos solamente a las causas inmediatas, o sea, las variables fisiológicas que puede traer el enfermo, y permanecer ciego, ¿no? o inmune a esas causas un poquito más distales, como las causas evolutivas, las causas ambientales que pueden traer, pueden hacer que nosotros perdamos nuestra capacidad de comprender realmente qué le está pasando a esa persona que tenemos enfrente. Entonces, además de hacer estas preguntas que vos muy bien dijiste de si fuma, si hace actividad física, si come con sal o no,
están estas otras preguntas que no sé si yo las llamaría del psicosocial, pero sí creo que tienen que ver con el paciente, desde cómo duerme, si se siente solo, si se siente triste. Una cosa que yo hago habitualmente es que me cuente su día, cómo es su día, desde que se levanta hasta que se acuesta, qué cosas hace, y ahí puede resultar también muy interesante y nos podemos enterar de muchas cosas. Insisto que para aceptar y abrirse a la presencia de otras personas, antes tenemos que cultivar nuestra capacidad humana innata de relacionarnos con nosotros mismos. Nosotros tenemos que saber qué somos y qué queremos para poder entender al otro. Por supuesto que uno está en una permanente búsqueda de saber quién es y qué quiere hacer, pero me parece que esa búsqueda también permite entender más al otro. Y la competencia narrativa me parece importantísima. Ahora, cómo se genera la competencia narrativa también es un arte, porque la competencia narrativa tiene que ver con charlar, con conversar, con leer, con escuchar música, con incorporar sensibilidades que la medicina a veces no te la enseña y uno la tiene que buscar en otros lados, desde aprovechar o sentirse, qué siente delante de una pintura, qué siente cuando escucha o qué le pasa cuando lee un poema o un cuento de Borges. Entonces, y esto no quiere decir que hay que hacer todas estas cosas para poder tener una mejor relación médico-paciente, pero sí creo que si uno hace estas cosas, la posibilidad de acercarse hacia el otro es mayor. Gracias, Jorge. Gracias, Pepe. Muy, muy enriquecedor lo que ustedes han comentado. Realmente lo tomo, me encantó las cosas que están diciendo, la verdad que son muy valiosas. Jorge y Pepe, muchas gracias. Bueno, gracias a vos y gracias a ustedes por invitarnos. Si hay preguntas y por supuesto que esto yo me puedo quedar hablando toda la noche, ¿no? Hay un montón de preguntas, sí, Domingo. Bueno, en relación a los aportes de los panelistas, ¿tenés algo más para comentar, Jorge? Tenemos uno de nuestros asistentes que está poniendo la palabra, que es un lujo tenerlo, es lo que permite estos espacios virtuales. Tenemos la posibilidad de tener como asistente en nuestra conferencia el doctor Luis Cámara, que está parte del público, para todo el mundo seguramente lo conoce, pero vale decir que es uno de los representantes más importantes de la Sociedad Argentina de Medicina, del Foro de Medicina Clínica, entre otras situaciones significantes para los logros de nuestra especialidad. Y así que vamos a escucharlo para que nos dé también algunos aportes. Luis, te escuchamos. No, muchas gracias por la presentación, me hiciste poner colorado, pese a que soy morocho, me hiciste... No, voy a hacer una pregunta, acá estoy en carácter de alumno, ¿está bien? Así que, escúchame, Jorge, tú has mencionado ahí sobre el final el manejo de la incertidumbre, ¿está bien? Sí. Manejo de la incertidumbre en el consultorio. Vos sabés que a mí me hace un ruido cognitivo, lo siguiente, a ver si me ayudás. ¿Cómo puedo tomar una decisión sensata y lógica si no sé mucho? ¿Hasta qué punto tengo que averiguar cosas para decir, bueno, esta es la mejor decisión o tal otra? Por eso a mí me hace ruido el manejo racional de la incertidumbre. Si me podés ayudar filosóficamente. Creo que se escucha, ¿no? Creo que el ejercicio de la clínica es gestionar esa incertidumbre. Para que no nos paralice. Sabemos que podemos cometer errores, somos falibles, pero esa incertidumbre la tenemos que gestionar en el sentido que no nos obligue a tomar medidas o a pedir estudios o a indicar tratamientos sin haberlo pensado adecuadamente. Tenemos que darnos tiempo a pensar. Y alguien va a preguntar ahí, ¿cómo se hace una consulta de 15 minutos para todo eso? Bueno, no tengo una respuesta, pero a veces es necesario poder separar la cosa importante, el problema más fundamental de los problemas secundarios o satélites. Y poder decir, mire, vamos a ocuparnos de esto, y poder gestionar el tiempo, es decir, de esto otro, nos ocuparemos en la próxima consulta. Ese es un error que a veces cometemos de querer tratar de solucionar todo en una consulta, y sabemos que sobre todo en las enfermedades crónicas es imposible. Gracias. ¿Puedo hacer un comentario al respecto? Sí, Jorge. ¿Me permite, señor coordinador?
Yo creo, Luis, que una de las cosas para poder manejar la incertidumbre, primero de todo es confesarlo. Yo lo digo. Yo muchas veces al paciente le digo, mire, no sé bien qué es lo que está pasando, pero sí sé que me voy a dedicar a usted en forma intensiva. Voy a estudiar y me voy a preocupar y lo voy a acompañar. Mientras tanto, vamos agarrando este atajo. Yo lo declaro. Cuando no tengo seguridad, digo, no sé y no estoy seguro. Pero si estoy seguro, voy a estar al lado suyo. Yo creo que eso es importantísimo. Y la segunda cosa que me parece importante es tomar el tema del tiempo y volver a la vieja anécdota que conté tantas veces, cuando Blecher nos contestó que no teníamos los 60 minutos de un analista, pero teníamos 3 20 minutos, que suman lo mismo. Tenemos 3 20 minutos. Es decir, que como bien dijo Jorge, la consulta a veces puede ser fraccionada. Si el paciente no consulta por una urgencia o emergencia. Si consulta para control de un síntoma crónico o control periódico, yo puedo hacer una primera entrevista, lo toco, le tomo la presión y lo peso, lo toco. Una segunda entrevista veo los análisis y lo examino entero. Y la tercera redondeo. No hay por qué apurarse, porque lo peor es que el paciente se dé cuenta, perciba que no es escuchado. Yo a veces anoto en la consulta, el hijo no tiene trabajo, y 10 años después le digo, consiguió trabajo su hijo, y el paciente se sorprende enormemente porque ese médico lo escuchó. Eso tiene un valor terapéutico extraordinario. Es lo que hablaba Balin de la droga médico. La droga médico. Y esa no se compra en la farmacia. Eso no se compra en la farmacia. Brillante. Pepe, ¿quería hacer algún aporte sobre lo mismo? En realidad el escenario es de incertidumbre. Eso es lo que me parece que... Y el escenario es siempre incertidumbre porque nunca sabemos de entrada lo que le pasa al que está enfrente. Por supuesto que uno tiene que poder tolerarla o manejarla o como dijo bien Jorge, gobernarla, ¿no? Otra característica que yo a veces uso y que me la enseñaron, por supuesto, es que cuando voy a revisar a un paciente, le pregunto, ¿le molesta que lo revise o lo puedo revisar? Le pido permiso para revisar. Nunca me dijeron que no, pero la mayoría de las veces el que está enfrente lo toma como un acto de mucho respeto y creo que es una buena cosa porque si bien la mano toca, consuela, diagnostica y cura, invadir el cuerpo de alguien, son muy pocas las profesiones que desvisten al que tiene enfrente y lo toca. Digamos que salvo en los encuentros amorosos no hay otro vínculo en el cual uno levante la ropa y toque al otro. Entonces me parece que por lo menos comunicárselo o preguntarle es un acto de respeto y de consideración, de valorización hacia el otro. Estoy de acuerdo. Bueno, vamos a alternar un poquito. Ahora vamos a una pregunta del público que nos han enviado por el chat y después le vamos a dar la palabra al doctor Alcides Greca, que también va a tener la posibilidad de escucharlo sobre este tema. La doctora Pamela Magrini pregunta, primero el doctor Kirstein y después los panelistas pueden opinar, dice sobre los reencuadres. Y pregunta, Jorge, sobre el reencuadre 1, precisamente, si es como plantearse los diagnósticos diferenciales. Esa es la pregunta específica. Exactamente. Exactamente. El reencuadre tipo 1 en realidad es pensar si lo que estoy haciendo, estoy yendo por el camino equivocado durante esa fase exploratoria de la consulta y reiniciarlo de vuelta. Es decir, no, me voy a fijar específicamente en este elemento en el examen físico porque creo que esto que pensé que podía tener el paciente me estoy equivocando. O voy a preguntar específicamente esto porque recuerden que la anamnesis o el escuchatorio no termina cuando el paciente se sienta en la camilla. No se puede separar esa frase, sino que la anamnesis está integrada en el examen físico. Sí, el reencuadre es plantear diagnóstico diferencial. En realidad, creo que es usar el método científico, que el método científico cuando está aplicado al paciente es el método clínico, en todas sus fases. O sea, en la formulación del problema, en la información, en la incorporación de hipótesis. La hipótesis la podés comprobar o no comprobar, después llega a un resultado final y después hacer la terapéutica. En realidad, el método clínico llevado a la consulta y a una velocidad que, bueno, tiene que ser muy ágil, ¿no? Nada más. También la oportunidad de tener con nosotros como asistente también el profesor Alcides Greca, así que vamos a aprovechar su comentario, doctor, lo escuchamos. Hola, Alcides. Hola. Buenas noches.
Primero, le quiero felicitar a Jorge Kirstein por una conferencia brillante y me gustaron mucho los comentarios de ustedes. En relación con este tema de la limitación del conocimiento médico. Escucha bajo, Alcides, si se puede acercar el micrófono. Se escucha muy bajo, Alcides. Perdón, ¿se me oye ahora? Sí. Sí. Bien. En cuanto a esto del manejo de la incertidumbre, yo quería decir que el paciente siempre idealiza al médico. Si el paciente no idealizara al médico, no podría ir a consultarlo. Incluso los médicos que vamos a consultar a un colega, lo idealizamos de alguna manera. Si el paciente piensa, este sabe menos que yo, ahí no puede haber vínculo. Sin embargo, los médicos tenemos nuestra limitación, por supuesto. Yo creo que tenemos que sostener la idealización en el inicio del vínculo y esperar a que el vínculo esté consolidado para poder decirle al paciente, yo no tengo todas las respuestas. Y entonces allí entramos a la aceptación por parte del enfermo de la incertidumbre del médico. El paciente no espera que el médico no se equivoque. Esto es un error. Lo que el paciente espera es que el médico le preste atención y lo respete. Esa es una confusión que a veces tenemos los médicos. ¿Cómo le voy a demostrar una debilidad o una equivocación? Esto es un error. El otro punto que me parece importante es el tema de la contratransferencia. Entender lo que me produce a mí, lo que el paciente me está planteando, es fundamental para darme cuenta de cómo es. Y entonces, decía Becasis, uno puede reaccionar con el paciente complementariamente o simétricamente. Por ejemplo, el paciente me agrede, yo lo agredo. Esto es una respuesta simétrica. Y esto lleva al destrozo del vínculo terapéutico. Ahí la relación se terminó. La forma simétrica de responder en ese caso es decir, yo creo que usted me agrede porque está angustiado, porque está preocupado, porque tiene miedo, cuénteme lo que le pasa. Y allí la cosa cambia completamente. Si nosotros recibimos a un obsesivo y reaccionamos simétricamente, decimos, sí, fenómeno, si es obsesivo que me traiga escrito todo lo que hace durante las 24 horas, yo lo voy a curar. No, eso nos va a romper el vínculo. Creo que es fundamental preguntarnos qué nos pasa y por qué nos pasa. Eso nos lleva al diagnóstico de qué tipo de paciente tenemos enfrente. Podemos seguirlo después, pero me gustaría que ustedes comentaran otras cosas para después seguir discutiendo. Les agradezco mucho permitirme la intervención. Muchas gracias, Alcides. Sí, de todos modos, si Jorge o alguno de los panelistas quieren, esto que dijo, que nos comentó recién el doctor Greca, quieren hacer algún comentario. Yo simplemente quería comentar que los pacientes no solamente nos escuchan lo que decimos, sino cómo lo decimos, y que tenemos que tener mucho cuidado con la entonación y con lo que llamaríamos el paralenguaje. Y estaba pensando en eso, porque había una de las preguntas de uno de los asistentes del chat que decía cómo se manejan en esta época de pandemia. Y a mí me está costando un montón poder hablar con el paciente con el barbijo puesto. Porque evidentemente no podemos, el paciente no puede leer nuestras emociones o qué le estamos planteando nosotros con un barbijo que nos está tapando y unas gafas que nos están tapando la mitad de la cara. Recién ahí, cuando uno lo está haciendo forzadamente, artificialmente, por esta cuestión del COVID, uno se da cuenta de lo importante que es poder hablar cara a cara, ¿no? ¿Puedo hacer algún comentario que viene a cuenta de esto de la pandemia? Nos estamos acostumbrando al tema del triage, que triage significa discriminar, ¿no? Discriminar. Nosotros estamos acostumbrados muchas veces a discriminar permanentemente el discurso del paciente. Esto vale, esto no vale.
Entonces el paciente dice, tengo dolor en el pecho, esto vale. Me separé el mes anterior, esto no vale, puedo hojarasca. Eso ha sido terrible en la enseñanza de los médicos y ha sido terrible en el ejercicio de la medicina. Es decir, yo creo que marchar hacia una medicina que tenga un alto componente psicosocial es muy importante. Yo leía, por ejemplo, ahora se han dado cuenta los americanos frente al COVID que en Queens triplica la mortalidad de Manhattan. Seguro, el determinante psicosocial de la enfermedad. Se están muriendo los pobres. Entonces, qué importante es entender algo que cuando yo lo escuché me pareció extraordinario, que estamos mucho más determinados por el código postal que por el código genético. Y poder entender el código postal es poder determinar la historia de los pacientes, porque la medicina tradicional es una medicina histórica. Somos todos adultos neonatos. Nacemos cuando tenemos la sepsis, o nacemos cuando tenemos un infarto. Y no interrogamos acerca de la historia anterior. Eso es una barbaridad. Individuos ahistóricos, es imposible. Ningún paciente es ahistórico. Bueno, por eso me parece muy importante que una de las principales cosas que debemos hacer para poder mantener una buena relación y una buena comunicación es despojarnos de los prejuicios. Uno no puede ser prejuicioso si va a ser consultorio con pacientes enfrente. Lo peor que le puede pasar a un médico que tiene enfrente pacientes es tener prejuicios, ¿no? Creo que esto va en línea de lo que decía Jorge y lo que decía Ciri. Con respecto a las consultas virtuales, yo también creo que son muy dificultosas. Yo este tiempo lo que estuve haciendo son estas consultas telefónicas o por chat. Evidentemente, sostener la imagen a través, inclusive lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Sostener la imagen a través de la pantalla, la mirada, donde desaparecen nuestros recursos expresivos como son los gestos, lo corporal, es muy complejo, donde no siquiera sabemos si el silencio que uno hace es un silencio expresivo o un problema de conexión, porque se cortó el audio. Entonces, creo que si bien puede ser una herramienta, lo virtual, nunca va a reemplazar el encuentro, y el encuentro donde está la imagen, donde está lo corporal y donde está la palabra, esas cuestiones anudan para que uno pueda generar el vínculo con el que tiene enfrente, ¿no? Si no, me parece que esto sí es una herramienta, está bien, lo podemos usar, pero es complejo, es complejo. Bien, vamos a alguna pregunta también de los asistentes, después le vamos a dar la palabra al doctor Parodi, otro de nuestros expresidentes que también nos acompaña. Una pregunta que recibimos de nuestra presidenta, la doctora Giselle Cruz de Llocrón, que dice, para el doctor Kirstein, principalmente, ¿cómo poner límites a un paciente invasivo que a deshoras se intenta comunicar por celular, por cuestiones no urgentes y que, bueno, viola la intimidad cuando no es necesario, digamos, de alguna manera, ¿no? Bueno, a ver, a todos nos ha pasado. Yo creo que el celular o el chat o el WhatsApp es una herramienta que puede ser muy útil. Pero tenemos que establecer los límites, tenemos que poner el encuadre de esa relación. Yo le voy a dar a usted el celular, le digo al paciente, pero usted me va a llamar solamente si es algo importante, y yo confío en su criterio para poder discernir qué es importante y qué es no. Y cuando me llamen por una pavada, se lo voy a decir, mire, esto me lo podría haber comentado usted en el consultorio tranquilamente y no era necesario que me llame. Creo que esa cuota de sinceridad es importante en la relación médico-paciente. Yo lo que se me ocurre a veces, dice, usted me da el celular, no, le digo, yo se lo doy a mis pacientes. Sí, pero yo soy su paciente, no, digo, yo considero que son pacientes después de que los atiendo 5 o 10 años más o menos. Ahí yo digo, está bueno, está bien. Entonces, porque el vínculo no se genera en una consulta, o en 2, o en 3. Después de que andemos, yo le voy a dar mi teléfono. Me gustó, me te lo voy a apropiar. Yo creo que lo he copiado también, ¿eh? No. O sea, está todo escrito, ¿no? Todos nos copiamos de todos nos copiamos de todos. Bueno, el doctor Roberto Parodi quiere hacer algunos comentarios. Te escuchamos, Roberto. Hola, buenas noches, ¿se escucha? Sí, perfecto. Está sin video, lo vemos a Messi, no sé si... No, estoy en la computadora de la pieza que no tiene cámara y aparte Jorge, que seguramente está haciendo otro diagnóstico, estoy impresentable en este momento de entre casa, así que vamos a optar sin video.
No, felicitarlo a Jorge. La verdad, primero, no escuchar COVID ya un inmenso placer. Y creo que esta charla, imperdible, revaloriza el consultorio, la actividad de todos los días, porque los clínicos, si bien destinamos tiempo a internación, sobre todo al principio, nos jugamos nuestra vida profesional en el consultorio, entre esas paredes, en las relaciones longitudinales, y si eso se transforma en algo automático, repetitivo, aburrido, le perdemos sentido a nuestra práctica. Y esta conferencia a mí me generó mucho placer escucharla, destila inteligencia, muy de Jorge, la verdad te felicito. Y también te diría que es una Amir auténtico. Si hubiera un museo Amir, esta charla estaría colgada en una pared, o sería la especialidad de la casa. Me encantó. Hace años atrás fue una charla que con mucha expectativa sobre la misma temática, y me fui con un sabor amargo, porque alguien desde un pedestal bajaba línea de cómo tenía que hacer una consulta, cuándo tenía que durar, cómo había que hacerlo. Y Jorge acá planteó la problemática. Da para quedarse 10, 20 minutos analizando cada diapositiva y discutiéndola. Esto me hace acordar cuando nombraron esa mesa redonda que hicieron en algún congreso con algunos vasos en la mesa y discutiendo. Es para repetirlo, juntar una mesa tipo mesa de galanes, pero en este caso sería sin galanes, y charlar de esto. También, Pepe, un placer escucharte. Me quedaría rato largo. Lo podemos rever, ¿eh? Sí. Sumo estas felicitaciones y la verdad que fue un placer enorme. Bueno, muchas gracias, Roberto. Vamos a hacer un par de preguntas más. Ya estamos bastante avanzados con la hora. De la doctora Georgina Grossi, bueno, esto un poco se comentó, pero bueno, algo más si quieren agregar sobre cómo se maneja el paciente que viene con un listado interminable de motivo de consultas. Para Jorge y bueno, el panel, si quieren aportar algo. Jorge Manera, decinos vos qué pensás. Bueno, yo habitualmente lo que hago, limito la demanda. Le digo, de estos 12 temas que usted me plantea, en esta oportunidad nos vamos a referir a esto y esto y esto, que yo pienso que es lo más importante, pero me gusta sentir lo que usted piensa de cuál es la demanda más importante. Pero trato de limitar, no puedo dar respuesta a 15 demandas en media hora de tiempo. Entonces, limito las demandas y le pregunto a él cuál es su jerarquización, su priorización de esa demanda, y limito a la consulta. Diciéndole que voy a tener posibilidad de escucharlo en todas las otras y que no va a ser esta nuestra última oportunidad y que vamos a reiterar, fraccionar la consulta, un poco lo que decía Blecher, no atender las 15 demandas apurado, porque probablemente no entienda nada, pero agarrar las 2 o 3 más importantes y esta consulta nos vamos a referir a esto. Y va a contar conmigo para repetidas consultas, ir atendiendo las otras demandas. Creo que la solución es esa. O un intento de solución, una instrumentación sería esa. La mayoría por algo hay tantas demandas. Primero hay que preguntarle dónde está el núcleo de insatisfacción, porque alguien que va a la consulta con 15 demandas le está pasando otra cosa aparte de esas 15 demandas. Eso, probablemente es la primera vez, no me voy a dar cuenta dónde está el núcleo de insatisfacción. Y voy a necesitar muchas para darme cuenta dónde subyace la temática principal. Claro. Creo que Pepe está de acuerdo, porque me está cabeceando. Y casi nunca la agenda del paciente coincide con la agenda del médico. Lo que uno tiene que tratar de hacer es que esas agendas que van en direcciones a veces disímiles, por lo menos no sean opuestas a la dirección. En algún momento coinciden, ¿no? Y creo que ahí está la habilidad y el arte de poder determinar de toda esa agenda que el paciente trae, o todos esos motivos de consulta, jerarquizar cuál uno puede considerar que puede ser el más importante o el que por lo menos le está produciendo el mayor malestar al paciente. Yo quiero aclarar algo porque, para terminar muy cortito, porque estamos llegando casi al final. Estas habilidades comunicacionales y este sentido de la empatía no es innato, esto se aprende, esto se estudia. Porque muchos que nuestros oyentes pueden estar diciendo, bueno, hay gente que tiene tendencia o nació con esta habilidad. No, mentira. Esto se estudia con mucho esfuerzo, como antes Pepe dijo, como seguramente Jorge también piensa. Hay toda una serie de técnicas para desarrollar habilidades comunicacionales. Amén de la propia psicoterapia, que algunos médicos creemos que alguno que ejerce cierta rama de la medicina debe tener per se. Pero bueno,
Aparte de esto, hay sistemas de role-playing, hay sistemas de utilización del cine, hay habilidades comunicacionales. Actualmente hay maestría en cómo comunicar malas noticias. Es decir, esto no es que nace alguna gente con esto todo el mundo lo puede estudiar. Solamente en vez de verlo a Tinelli, ponerse a ver algo culturoso e interesante, nada más. Bueno, vamos a la última. Acá un comentario que, como disparador, la doctora Jorgelina Presta dice que, bueno, primero comentar la importancia de no estar ni enfrente ni al lado del paciente, sino del lado del paciente. Esto nos hace acordar probablemente a un prócer de la medicina que todos recordamos. Y dice, y tomar decisiones compartidas. Entonces yo pregunto, esto de las decisiones compartidas, ¿cuál es el lugar que tiene? Porque las decisiones compartidas han crecido en las últimas décadas. Antes el médico tenía una posición mucho más paternalista, y esto ha crecido y le hemos dado mucho más lugar. ¿Cuál es el lugar de las decisiones compartidas? Todas deben ser compartidas. Es mucho más importante la opinión del médico en determinadas situaciones. Bueno, al respecto quisiera escuchar algunas opiniones, a ver. Yo creo que... No, puede hablar cualquiera, yo porque soy un bocón. Adelante. Yo creo que, como siempre dijimos, no hay enfermedades sino enfermos, ¿no? Esa es una de las premisas que tenemos como clínicos. Y también uno puede decir de que cada médico transforma a cada enfermo que ve. Y no hay enfermos iguales. Y el médico con su presencia siempre, para bien o para mal, al paciente y a su enfermedad la transforma. Ahora, esto de compartir, yo creo que depende mucho del paciente que tenemos enfrente y de la decisión que hay que tomar. Hay cosas que hay que compartir y hay cosas que a veces el médico tiene que tomar la decisión porque el paciente no está en decisiones, no está en condiciones de poder decidir o poder tomar una decisión. Nosotros lo que podemos hacer es darle los elementos para ayudarlo, pero muchas veces esos elementos lo que significan es orientarnos a tal cual u otra cosa, ¿no? Hasta este u otro camino. Me parece que eso depende mucho del vínculo, de la patología, de lo que estamos hablando, de cuál es el impacto que uno va a tener con esa decisión. Me parece que pasa por ahí. No sé qué opinan los demás panelistas, ¿no? Yo quería decir que... ¿Puedo dar una opinión? Un minuto. Yo quiero decir que entre la distancia entre el enfoque paternalista y la frialdad técnica existe un punto medio que es el que tenemos que buscar. Y también que nosotros a veces pensamos no debo influir en el paciente, en el pensamiento del paciente porque sería atentar éticamente, no sería correcto porque debo respetar la autonomía. Yo creo que también debemos pensar que el paciente nos eligió a nosotros y que nosotros somos parte de la libertad del paciente sí, en poder decirle lo que pensamos. Pero esa tiene que ser una relación honesta, donde realmente lo que estamos pidiendo, lo que queremos sea lo mejor para el paciente. A veces, por eso que tenemos que tener esto del insight y de pensar si lo que estamos queriendo es lo mejor para el paciente o no. Una relación fraternal donde uno de los hermanos sabe más, no más que eso. Nunca paternalista. Yo los pacientes me colocan en un paternalismo, yo siempre le digo, mire, no se preocupe, yo pediatra no soy. Cuando me dicen, no le hice caso, no hice la dieta, seguí fumando, no te preocupes, flaco, yo pediatra no soy. Esto es una decisión de entre dos. ¿Puedo opinar? Sí. Yo creo que no se debe confundir respetar la autonomía del paciente o compartir las decisiones con desertar de la función médica. Claro. La función médica es asesorar, es aconsejar. Es decir, desde el punto de vista médico, yo creo, usar la palabra a mí me parece, yo creo, es muy útil, no decir lo que hay que hacer es esto. Yo creo, pienso que lo adecuado es esto. Lo que está indicado médicamente es esto. ¿Qué piensa usted? Y entonces allí el paciente nos va a decir, sí, pero yo no puedo, no quiero. Eso será una decisión que tendremos que compartir verdaderamente, pero no es lógico decirle, usted tiene un cáncer de colon, perfecto, ¿qué quiere hacer? Eso no se puede hacer. Eso es desertar de la función médica, porque el paciente nos responde con todo derecho, doctor, el médico es usted. Dígame usted lo que usted cree que tengo que hacer.
Esto me parece muy importante. Y quiero hacer otro comentario respecto de lo que se venía diciendo antes con el paciente que venía con muchas demandas. En realidad, la demanda es inconsciente. Lo que el paciente trae son pedidos. Quiero que me saque el dolor y además quiero que me diga tal cosa, ¿por qué me pasa esto? La verdadera demanda la tenemos que descubrir. Y yo siempre recuerdo una cosa que decía Rita Sharon, que ella introducía la relación con sus pacientes diciéndole, si yo de ahora en adelante voy a ser su médico, ¿cuáles son las cosas de su vida personal que usted cree que yo debería saber y conocer para poder ayudarlo mejor? Esta introducción creo que es de gran utilidad y le da al paciente la posibilidad de decir, esto lo hablo y esto no. A veces cuando un paciente me dice, de eso no quiero hablar, yo alguna vez le he dicho, bueno, si usted no quiere hablar de esto, esto debe ser muy importante. Cuando usted crea que puede hablar de esto o quiere hacerlo, dígamelo. Podemos esperar todo el tiempo que usted quiera. Por lo general, la respuesta que he obtenido es que en ese mismo momento me dice, mire, lo que me pasa es esto, esto, esto y esto. Por ahora lo dejo ahí. De nuevo, felicitaciones a todos. Bueno, ¿hay algún otro aporte de los panelistas? ¿Algo más que quieran comentar? No, creo que ha sido muy interesante. Ahí está Charlie, que seguro que quiere decir algo también. Creo que va a haber que hacer otra. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Creo que va a haber que hacer otra, porque a todos nos quedaron. Yo me mordía la lengua para no hablar, se imaginan. Soy tan charlatán como todos ustedes. Pero decían tan interesantes, decían todos cosas tan interesantes, tan justas, tan sabias, porque en realidad todos nos hemos transformado en 10, en 20, en 40 años de profesión. Y como siempre lo que nos han enseñado nuestros buenos maestros era a escuchar al paciente, todos tenemos muchas cosas tal vez para contar, no para decir, para contar de esta experiencia acumulada. Me vino a la memoria tantos pacientes que Pepe también decía, son todos distintos, Alcide dijo lo mismo. Nosotros estamos tratando de abstraer, Jorge lo hizo de una manera impecable, pero es tan infinita las ramas que se difunden a partir de esta charla, que creo que prontamente habrá que hacer otra. Bueno, no mucho más. Gracias, Jorge, gracias a todos y felicitaciones. Esto que dice Charlie de contar, me hizo acordar la importancia de contar, ¿no? Dicen, es una anécdota que Juan Rulfo, que escribió 2 libros hermosos, que son El Llano en Llamas y Pedro Páramo, de un momento que escribió esos 2 libros hermosos no escribió más. Y entonces un montón de gente le preguntó, bueno, ¿por qué si tiene libros tan exitosos no escribe más? Dice, y lo que pasa es que se me murió el tío Celerino, que era el que me contaba historias. En definitiva, nosotros lo único que hacemos en el consultorio es recibir y escuchar historias que nos cuentan, ¿no? Hermoso. Muy bien. Gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, la verdad que con el tema que nos tocó y con realmente la transmisión de experiencia que hemos recibido de todos ustedes, podríamos quedarnos horas disfrutando de esto, tal vez sea el motor para generar otra, como dice Charlie, como ya se está poniendo acá, pues está viendo gente en el chat. La verdad es que ha sido sumamente aprovechable y hermoso y muy importante todo lo que hemos podido disfrutar. La verdad, Roberto decía que tendría que estar en un museo. Yo digo esto, Jorge, vas a quedar en la historia de AMIR, porque es la primera conferencia virtual. Largaste, hiciste punta en la conferencia virtual, y no va a haber un museo, porque ahora van a quedar las cosas virtualmente, y va a quedar colgada en la página de AMIR como la primera conferencia virtual. Y yo, la verdad, que me alegro que haya sido este tema y haber podido tener estos aportes tan espectaculares que nos dieron todos.
Así que, bueno, concluimos acá, les agradecemos a todos. El próximo mes probablemente vamos a tener algún anátomo clínico y alguna otra actividad que se van a ir enterando. Y bueno, un saludo a todos y nuevamente creo que al finalizar creo que da la sensación de que todo el grupo, todos los asistentes están en este momento aplaudiendo. Muchas gracias a todos y saludos. Chau, chau.